No hubo acuerdo. Oposición pide más tiempo para analizar posible acuerdo con el gobierno. Preparativos. Vicepresidente Tarek El Aizami discute la aprobación de recursos para la temporada de Carnaval 2018. Red dirigen ayuda. Rex Tillerson aseguró que Estados Unidos otorgará recursos a Colombia para enfrentar llegada de venezolanos. Planes desestabilizadores. Constituyente Julio Chávez advirtió que visita de Rex Tillerson a Colombia pretende reactivar planes contra Venezuela. Violaron sus derechos. Diputada Delsa Solórzano solicitó al Parlamento iniciar investigación por privativa de libertad de Enrique Aristeguieta Gramco. Defenderá la soberanía. Canciller Jorge Arreaza confirma que el presidente Maduro asistirá a la 8ª Cumbre de las Américas. Trágico saldo, 2 muertos y 200 heridos dejó terremoto de 6,4 en Taiwán. Nueva etapa profesional. La organización Miss Venezuela confirmó que Osmel Sousa dejó la presidencia del certamen. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, 6:32 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, como siempre, Gregorio Rojas y esta servidora Lirio Pérez. Estamos listos para comenzar a informarles. Así es. Iniciamos con una información importante acerca del diálogo porque tras una jornada de 4 horas de trabajo, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que las negociaciones entre gobierno y oposición se reanudarán este miércoles a las 10 de la mañana. Pues la delegación presidida por Julio Borges pidió más tiempo para analizar el acuerdo. A través de su cuenta en Twitter, Borges informó que la oposición no firmará ningún acuerdo que no sea digno ni esté a la altura del pueblo venezolano. Rechazó que no hayan firmado el acuerdo por presiones de gobiernos extranjeros. Y ahora sí iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y vamos a hacerlo en el estado Vargas. Ahí se genera información en materia económica. Nuestro compañero Orlefranc Amaya nos amplía. Buenos días, Orlefranc. Hola, buenos días. Nos encontramos acá en el litoral central donde las autoridades regionales sostuvieron un encuentro con el gremio empresarial para dar a conocer la criptomoneda como política de desarrollo económico del país. Durante el acto explicaron la ley de comercio exterior y resaltaron los cambios que tendrá la economía venezolana para apartarse del rentismo petrolero, teniendo como fundamento los recursos naturales. Se tiene previsto que con el funcionamiento de la criptomoneda se cree una zona especial para el beneficio de los empresarios, así como también del Ejecutivo Nacional con la exportación y la importación. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Orlefran, gracias. Ahora nos vamos al estado Carabobo. Ahí trabajadores de una ensambladora de repuestos denuncian la paralización de la producción de amortiguadores. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía. Buenos días, Randolfo. Buenos días, acá en el estado Carabobo, trabajadores de la empresa de amortiguadores Gabriel están en alerta ante la paralización de la planta. Esa empresa que abastece el 80% del mercado nacional de amortiguadores se paró el pasado jueves debido a la contracción del mercado. De más de 120.000 amortiguadores que elaboraban al mes en esta empresa, actualmente la producción se ha reducido a menos de 20.000. Ante esta situación, los trabajadores exigen a la gerencia de la empresa que deje claro por cuánto tiempo estará la planta, además de exigir también que le garanticen su estabilidad laboral. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. Seguimos ahora en los estados Anzoátegui y Zulia. Allá la información es en materia de salud. Contactamos inicialmente a Nina Martínez. Nina, buen día.
Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que trabajadores del Hospital Luis Racetti, específicamente del área de pediatría, denuncian el mal estado de este centro hospitalario por la falta de alimentos e insumos médicos. Ellos manifestaron que más de 150 trabajadores han sido contagiados por el paludismo, por lo que le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este problema de salud. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, al menos 3 pacientes de diálisis han perdido la vida tras la falta de insumos médicos y filtros para recibir el tratamiento necesario según su condición. 3 tandas de hemodiálisis con 3 horas por paciente son realizadas en los diversos centros asistenciales, los cuales no brindan la atención requerida según la condición del afectado por la falta de insumos. Un día sin el tratamiento son 2 días de retraso para los dializados, por lo que hacen un llamado al gobierno nacional se aboque ante esta situación. Desde el estado Zulia, Noelis, Dabria, Noticiero Venevisión. Noelis, gracias. Ahora nos vamos a los estados Delta, Amacuro y Lara. Ahí se genera información en materia de seguridad. Y vamos a hacer el primer contacto con Ángel Marcano. Sí, es Ángel. Buenos días. Adelante. Buenos días. En esta entidad se llevó a cabo el desalojo de los comerciantes informales del mercado municipal de Tucupita. Desde tempranas horas de la mañana, una comisión mixta conformada por efectivos de la Guardia Nacional, CONAS, Policía Nacional y Municipal ejecutaron el plan operativo de fiscalización contra el contrabando, la especulación, remarcaje de precio y el bachaqueo dentro de las instalaciones del mercado municipal de Tucupita, procediendo a desalojar a los comerciantes informales, desencadenándose foco de disturbio por las diferentes calles de la ciudad durante varias horas. La situación logró ser controlada. Se espera que para hoy sea emitida información oficial con resultados de este operativo. Desde Tucupita TV en la cámara Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El director de la Red Occidental de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada Luis Morales, informó que en las últimas horas 10 personas resultaron detenidas por diferentes delitos. Entre ellos destaca que siguiendo la orden de allanamiento emanada por el Ministerio Público, funcionarios de seguridad detuvieron a un ciudadano de 28 años de edad quien tenía acaparado 3.000 kilogramos de productos de la cesta básica en su local comercial ubicado en el centro de la ciudad donde vendía a precios especulativos. En otro procedimiento resultó aprehendido un hombre por robo a mano armada. También otro sujeto fue detenido por intento de robo a un efectivo de la PNB. El general informó además que 7 vehículos están retenidos por poseer los seriales falsos. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Génesis. Seguimos ahora en el estado Aragua. Allá se realizó un foro en materia penal. Nuestra aliada Angélica García nos tiene el reporte. Angélica, buenos días. Buenos días, amanecemos informando desde el estado Aragua que en el auditorio del Consejo Municipal de Girardot se desarrolló un foro denominado Título del Delito, el cual contó con 3 importantes ponencias de la Escuela Nacional de la Magistratura. La actividad contó con la presencia del juez rector del estado Aragua, doctor Carlos Gámez, y el director general de la Escuela Nacional, quienes explicaron que el objetivo del taller es continuar impartiéndole conocimientos de derechos a los jueces y juezas del estado. En el evento participaron 39 jueces y 110 funcionarios administrativos que fueron capacitados para otorgar una justicia correcta en la administración del derecho. Es de destacar que estos procesos de actualización se continuarán desarrollando en todo el año 2018 bajo el plan de capacitación. Desde Telearagua, Angélica García, Noticiero Venevisión. Angélica, muchas gracias. Momento de ir a Guárico y Barinas. Ahí se genera información en materia de transporte. Vamos a contactar primero a Eliezer Hernández. Buenos días, Eliezer, adelante. Hola, buenos días. Usuarios de transporte público en San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, aseguran que ante la falta de repuestos y lubricantes se ha visto disminuida la cantidad de camionetas que circulan en esta entidad. Indicaron adicionalmente que están de acuerdo con un eventual aumento del pasaje, pero exigen la reparación inmediata de la vialidad y también el reforzamiento en materia de seguridad. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Tras una serie de reuniones entre el gremio del transporte barinés, igualmente autoridades locales y nacionales, se logra un acuerdo que permitiría mantener el servicio en cada una de las instancias del estado de Barinas, pero también que se logre, tras una serie de reuniones, lograron también plantear una serie de situaciones que les permita lograr mantener sus unidades a flote y que de algún modo logren los insumos, por lo que aspirarán durante esta semana concretar los acuerdos que les permita mantenerse tanto prestando el servicio público como también a precios bastante
comprensibles. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Barinas. Les informó Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Wilmer. Nos trasladamos ahora al estado Miranda. Allí se realizan preparativos de cara a los venideros carnavales 2018. Nuestro aliado Alberto Rebeto nos amplía. Hola Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. 6.000 funcionarios de seguridad serán desplegados en la entidad para el operativo Carnavales Seguros 2018. Funcionarios de la Policía Estatal, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil estarán desplegados en lugares de interés turístico en la entidad. Asimismo, se colocarán puntos de control en las principales vías y autopistas. En tanto, funcionarios resguardarán terminales terrestres con operativos especiales. En total, 44 playas de Miranda están aptas para el disfrute de los temporadistas durante los carnavales. Por otra parte, las autoridades regionales informaron que la ciudadanía dispone de la línea VEN 911, en donde podrán reportar situaciones de emergencia durante el asueto. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Alberto, gracias. Momento de finalizar nuestro recorrido por el país y lo hacemos en el Táchira. Ahí se ha generado un nuevo incendio en el vertedero de San Josecito. Nuestra corresponsal, Marine Glot, nos trae el reporte. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Las alcaldías del área metropolitana del estado Táchira, cuerpos militares y la gobernación adelantan un plan de contingencia para sofocar un nuevo incendio en el vertedero de basura de San Josecito que afecta el ingreso de desechos sólidos provenientes de los municipios de la mancomunidad, entre ellos San Cristóbal. El fuego en la terraza número 3 afecta además a las comunidades del municipio Torbes por emanación de humo y gases. Para el plan de contingencia se desplegaron maquinarias y suficientes obreros. La idea es lograr la reapertura del vertedero en las próximas horas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marine. Continuamos con más. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami encabezó el Consejo de Ministros número 314 en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, en Caracas. En la reunión acordaron los recursos para la temporada de Carnavales 2018 y para la activación de espacios recreativos del Asueto. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que en el operativo participarán más de 184.000 efectivos de los distintos organismos de seguridad, con la activación de 150 zonas de recreación por parte del Ministerio para el Turismo. Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión Gubernamental para el Diálogo, aseguró que en la noche del lunes se había logrado un acuerdo que se pactó en Caracas, el cual incluye varios puntos en los que ambas partes llegaron a concordar. Rodríguez acusó de que el acuerdo no se firmó por parte de la oposición, pues la misma había recibido una llamada desde Bogotá para no aceptar lo que anteriormente ya se había establecido. Asimismo, el ministro de Comunicación e Información resaltó que el mismo documento será firmado por el gobierno a la espera de la decisión por parte de la oposición venezolana en terminar de aceptar todos los temas acordados en el documento. En Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el mandatario Juan Manuel Santos afirmaron que trabajarán a través del Grupo de Lima y la OEA para restaurar la democracia en Venezuela. Durante una rueda de prensa, Tillerson manifestó que los Estados Unidos busca que en nuestro país vuelva la Constitución y se permitan elecciones libres. Colombia ha jugado un papel importante en el hemisferio para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. El presidente Santos ha sido claro en eso y hemos intercambiado ideas en cómo podemos trabajar con otros países de la región a través del Grupo de Lima, a través de la OEA, para restaurar la democracia en Venezuela, y ese es nuestro único objetivo. Por su parte, el jefe de Estado colombiano catalogó al gobierno del presidente Nicolás Maduro como una revolución fracasada y que el primer mandatario venezolano no permitiría comicios transparentes. Unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía, ninguna, y no las van a ofrecer. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde. Reitero que Colombia está lista para seguir brindando asistencia humanitaria a nuestros hermanos venezolanos. Rex Tillerson emprende una gira por Latinoamérica. El diplomático ya visitó México, Argentina y Perú. El constituyente Julio Chávez advirtió que la visita del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson a Colombia pretende reactivar planes desestabilizadores contra Venezuela que han sido denunciados anteriormente por el gobierno nacional. Chávez considera que la incapacidad y falta de liderazgo en la oposición en referencia a las elecciones presidenciales es la causante de que se orquesten nuevos ataques contra el país. La visita de Tillerson a Colombia
no es más que la reactivación de una nueva fase del Plan Colombia. Nosotros alertamos que desde esta vía y con la incursión de paramilitares y campamentos paramilitares que han sido detectados en nuestro país, en el estado Táchira, allí se están entrenando venezolanos para ponerlos al servicio de esta nueva fase del Plan Colombia, alentados del gobierno del presidente Santos, y que ante el fracaso de la oposición venezolana y su incapacidad, pues les queda entonces la vía de la desestabilización por vía de la práctica paramilitar. Ante un posible embargo petrolero, Chávez sostuvo que las consecuencias serían contraproducentes más para Estados Unidos que para la propia Venezuela. Más de 20 refinerías en el Golfo de los Estados Unidos fueron adecuadas tecnológicamente para procesar el crudo pesado y ultrapesado venezolano, y no precisamente el mexicano ni el canadiense. De modo que yo creo que es contraproducente para el propio pueblo norteamericano el que se impulsen estas medidas, que además a nosotros nos va a permitir simplemente diversificar más nuestro mercado mundial. Esos 200.000 barriles diarios que son importantes para nosotros y van a afectar momentáneamente el ingreso a las cuentas del país, bueno, serán sustituidos por compradores del mundo asiático. El constituyente afirmó que es posible que arrecien las sanciones y el bloqueo económico contra el país si las elecciones favorecen al candidato oficialista. Ante esto aseguró que Venezuela tiene todos los medios para defender su constitucionalidad. La diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, solicitó al Parlamento iniciar una investigación por lo que calificó como ilegítima la privativa de libertad de Enrique Aristigueta Gramco. Al doctor Aristigueta Blanco se le ha violado ilegítimamente su derecho a la libertad personal y en consecuencia se ha cometido un delito. La parlamentaria argumentó que durante la detención de Aristigueta Gramco se cometieron irregularidades por parte del SEBIN. Sabemos que el doctor Aristigueta Gramco está por cumplir 85 años. Y es bien importante señalar esto, señor presidente, porque el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 231, dice claramente que no se pueden dictar capturas ni órdenes de detención contra personas mayores de 70 años. También dice nuestra Constitución que en Venezuela solamente se pueden practicar detenciones por dos razones. Una, por delito flagrante. La otra razón, señor presidente, es previa orden de captura. Adicionalmente, la diputada expuso los estados de detención de los diputados Wilmer Azuaje de Barinas, Renzo Prieto, quien no se ha juramentado ante el Parlamento, y Gilbert Caro, quien informó cumple 391 días en prisión. 2 muertos y 200 heridos dejó un terremoto de 6,4 grados al este de Taiwán. El fenómeno causó el derrumbe de varias infraestructuras en la ciudad portuaria de Yualien. En las imágenes se aprecia cómo el Hotel Marshall, ubicado en esa localidad, quedó semiderrumbado tras el terremoto. 3 pisos del edificio se desplomaron. Las 2 víctimas mortales eran empleados del hotel. Según los bomberos, aún quedan personas atrapadas en la estructura. Las autoridades taiwanesas advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Y en las noticias del mundo del espectáculo les informamos que Osmel Sousa ya no estará a cargo de la presidencia de la organización Miss Venezuela. El comunicado de la organización Miss Venezuela expresa que lamentamos y respetamos la decisión del señor Osmel Sousa de retirarse de la organización Miss Venezuela luego de casi 40 años de trayectoria. Estamos muy agradecidos por su dedicación y contribución para lograr hacer del Miss Venezuela el mejor certamen de belleza de Venezuela y el mundo. Osmel ha sido un protagonista clave para consolidar el éxito internacional de Miss Venezuela. La organización Miss Venezuela y Cisneros le desea la mejor de las suertes y mucho éxito en su nueva etapa profesional. Seguimos comprometidos en hacer brillar a la mujer venezolana dentro y fuera de nuestras fronteras. Osmel Sousa publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para anunciar que se retira de la organización Miss Venezuela. Sousa escribió: realicé muchos sueños, traje muchos triunfos y di alegría a una nación. Hoy decido retirarme de la presidencia de la organización Miss Venezuela por la puerta grande, por la misma puerta que entré hace casi 40 años de la mano de mi gran amigo Gustavo Cisneros. Continuaré luchando y trabajando por un mejor país de la mano de Dios y de todos ustedes. Mil gracias por tantas alegrías. #Miss Venezuela, nos seguiremos viendo. Sorpresivo.
Cómo no, fue la noticia que sacudió ayer Esa Casa Rosada siempre va a ser la quinta Miss Venezuela de Osmel Sousa. Así es. Hacemos una breve pausa. Y ya venimos con más información. Son las 6:54 de la mañana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, confirmó que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la 8ª Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, cuyo tema central sería la gobernabilidad democrática contra la corrupción. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza publicó la carta de invitación enviada por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. En la misiva, Kuczynski indicó que su país ha propuesto discutir sobre la corrupción con el objetivo de tomar acciones concretas en torno a este problema que, a su juicio, socava las instituciones democráticas, reduce la credibilidad de los gobiernos y afecta directamente los derechos de las personas. El canciller aseguró que el mandatario venezolano asistirá puntualmente a la cumbre para defender la soberanía de América Latina y el Caribe. El Congreso de Perú envió un oficio a la canciller del país, Cayetana Aljovini, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a fin de rechazar la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la 8ª Cumbre de las Américas, a celebrarse en la capital peruana el 13 y 14 de abril. El parlamento de esa nación firmó una moción para que además el Grupo de Lima declare persona non grata al primer mandatario venezolano. Además, exhortaron al gobierno local a sumarse a las denuncias contra el presidente Maduro en la Corte Penal Internacional. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, se pronunció sobre la interrupción en horas de la tarde del servicio de sistema eléctrico que afectó las localidades de la ciudad de Caracas, el estado Miranda y Vargas. Eso fue un acto de sabotaje, está ya comprobado, que afectó la subestación Santa Teresa. Ustedes pueden ver imágenes, compatriotas venezolanos, donde al hacer un corte de los aterramientos de un transformador en 400, hubo una sobrecarga, lo que produjo una explosión y posterior incendio, que dejó sin luz varios sectores de la región capital, tales como Chacao, El Marqués, igualmente zonas como Guatire, Guarenas, afectó también parte hacia Catia, Propatria, El Junquito, parte de Vargas. El ministro agradeció la acción de Corpoelec, informó que logró recuperar el funcionamiento de algunos circuitos eléctricos, por lo que reiteró su llamado a la paciencia hasta el pronto restablecimiento del servicio. En otros temas, expresó su satisfacción en la reunión en República Dominicana entre el gobierno y la oposición, en la que se planteó lograr acuerdos de paz. Durante la interrupción del servicio eléctrico que se registró en varios sectores de la ciudad de Caracas, nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho hizo un recorrido por las principales arterias viales de la capital y nos tiene los detalles en el siguiente informe. La falla eléctrica que se inició avanzada la tarde afectó varios sectores del este de la ciudad, situación que provocó el cierre de comercios y el colapso del tránsito en zonas de un alto volumen de personas, como Plaza Venezuela, Sabana Grande y la avenida Francisco de Miranda. Los ciudadanos desconcertados le relataron al equipo de Noticiero Venevisión la situación al salir de sus lugares de trabajo. Durante el trayecto no hemos visto que ni en Chacao ni en esa zona aledaña hay luz. Me comuniqué con mi esposa al Parque Caiza y también me dice que la zona de Guatire y Guarena y Parque Caiza no tiene luz. Vengo caminando de Chacaíto. Ajá. ¿Y cómo ha visto todo el trayecto? Nada, no hay energía. No hay energía, no hay metro, no hay camionetica, no hay nada. Todo está colapsado. Pero lo más grave es que, bueno, imagínense, uno viene del trabajo y todo esto. En la avenida Francisco de Miranda, la Policía Municipal de Chacao implementó un operativo especial para solventar la alta congestión de vehículos y aligerar el tráfico en intercepciones como la esquina de la calle Hélice. Como tú puedes ver, mira la multitud de gente caminando, pues no hay transporte, los metros están cerrados y es un poco preocupante la situación. Okay. ¿Hacia dónde se dirige usted? Bueno, en estos momentos hacia Petare, pero estoy viendo para ver cómo llego allá. Debido a la gran cantidad de personas que se desplazaba de este a oeste, los ciudadanos hicieron largas colas para abordar las unidades superficiales de transporte público, que como avanzaba la tarde se hicieron insuficientes. Como hemos podido observar en este recorrido, las personas tuvieron que desplazarse a pie hasta sus destinos debido al colapso del transporte superficial y al cierre de varias estaciones del metro de Caracas, motivado por el apagón que se inició aproximadamente a las 4 de la tarde. Desde Chacao, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Vamos a hacer una nueva pausa. 6:59, ya regresamos con más.
Revista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El invitado del día de hoy es Aquiles Hopkins. Él es el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, mejor conocida como FEDEAGRO. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Vamos a tratar de dibujar un panorama de cómo está el agro nacional. Comencemos por lo que a los periodistas nos gusta mucho, las cifras. ¿Cuánto de lo que consume actualmente el venezolano está siendo abastecido por la producción nacional? Mira, en la actualidad, en el mejor de los casos, los productores agropecuarios del país estamos abasteciendo 30% del consumo nacional de alimentos. Esto significa que de cada 3 días que usted come, lo hecho en Venezuela solamente le garantiza que usted coma un día. Los otros 2 va a comer si el gobierno logra importar ese déficit de alimentos que hoy no se produce en Venezuela. Lo triste de esto es que hace 10 años producíamos el 70% de los alimentos que consumíamos. Y con lo que exportábamos generábamos la mitad de las divisas que eran requeridas para importar lo que no se podía producir en Venezuela. Larga distancia, en retroceso hemos recorrido en estos últimos 10 años. Cuando usted dice lo que comen, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los rubros? En líneas generales, todos los rubros que estamos consumiendo, tanto los de origen agrícola vegetal, como por ejemplo el maíz, que produce la harina de maíz, el arroz, la papa, las hortalizas, como los de origen agrícola animal, caso específico de la carne, de la leche, también del pollo, también del huevo y también del cerdo. En global estamos abasteciendo, en el mejor de los casos, 30% de los alimentos que consumimos. Y lo preocupante de esto es que no tiende a mejorar. No vemos nada en el horizonte que indique que las condiciones van a recuperarse, que vamos a producir más. Lo preocupante es que pareciera que podemos caer aún más en la producción nacional de alimentos. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en que el principal problema que hoy en día confrontamos los venezolanos es la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que lo que está impulsando esta escasez y este desabastecimiento es la sostenida caída de la producción nacional de alimentos, valga la redundancia. Y si nosotros no atendemos la producción nacional, si no logramos recuperarlas, va a incrementarse la escasez y el desabastecimiento por una razón simple. Lo que no se produzca en Venezuela tenemos que importarlo. Y si hoy en día estamos tan mermados, tanto por la caída de la producción petrolera como por la caída de los precios internacionales del petróleo, tenemos menos dólares. Entonces tenemos menos divisas con qué importar. Venezuela en el año 98 importaba 1.500 millones de dólares en alimentos. Pasó a importar más de 12.000 millones de dólares en alimentos. Hoy en día volvimos a los índices de importación del año 98, con una gran diferencia. En aquel momento producíamos el 70% de lo que consumíamos y éramos 23 millones de habitantes. En este momento somos más de 30 millones de habitantes y solamente producimos el 30% de lo que consumimos. Por eso es que usted no consigue los alimentos que necesita y los que consigue los consigue a estos exorbitantes precios que hoy en día estamos viendo en el mercado. ¿Cuáles son los motivos de esa merma? Fundamentalmente que hemos tenido una política agrícola que no ha estado orientada a impulsar la producción nacional de alimentos. Aquí se ha priorizado lo importado por encima de lo hecho en Venezuela. Los controles de precios, donde se obliga a los sectores productivos a trabajar a pérdidas, generan la quiebra del productor, y si un productor quiebra no puede producir más. La intervención, el irrespeto a la propiedad privada, las intervenciones de fincas productivas. Aquí se expropiaron más de 4 millones de hectáreas que producían alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos y que hoy en día no producen absolutamente nada para los venezolanos. Las industrias que se expropiaron que hoy en día no producen absolutamente nada. Podemos hacer referencias históricas en este país, lo que se producía, los atos de Apure, los atos de Compañía Inglesa, Hacienda Bolívar, lo que era Lácteos Los Andes. A lo mejor usted recordaba cuántos productos se conseguían en ese momento, que se consigue ahorita de ellos. Y vemos una producción que está cada día más mermada, donde tenemos menos insumos para producir, donde tenemos menos acceso a nuestros repuestos, a nuestra maquinaria. Aquí estamos los venados atrás de los perros. Aquí queremos producir más alimentos para atender la necesidad del venezolano y no tenemos una política agrícola que se oriente a empujar la producción. Lo que vemos es la profundización del error. Más errores, más controles, más centralización, más monopolio en manos del Estado, y eso es lo que nos ha llevado a la caída de la producción. Entonces, si se profundiza el error, ya sabemos cuál es la consecuencia. Va a continuar cayendo la producción. La nacionalización de Agroisleña para convertirla en Agropatria, el anuncio de la creación del consorcio Agrosur, ¿representa algún beneficio para ustedes en cuanto al acceso a agroquímicos, fertilizantes, semillas, maquinaria? Para que se tenga idea, Agroisleña en su momento representó aproximadamente el 50% de la distribución nacional de agroquímicos, de fertilizantes y de semillas. Era una empresa privada que competía con muchas otras empresas privadas, tenía el 50% del mercado, era muy grande. Pero un ejemplo gráfico, Barinas, en el año de la expropiación de Agroisleña, sembró 80.000 hectáreas de maíz.
El estado de Barinas en este año 2017 sembró 11.000 hectáreas de maíz, un poco para graficar lo que ha representado la expropiación de grisleña. Y pasó aquella grisleña que se le atacó por monopolio cuando tenía una importante participación de mercado. El monopolio es realmente hoy en día. Hoy en día Agropatria tiene el 100% de la distribución de agroquímicos, de fertilizantes y de semillas en el país. Si Agropatria no le vende a usted prácticamente no tiene a dónde ir a comprar. El sector privado ha sido desplazado de la atención a la producción nacional de alimentos y esto ha sido un factor fundamental que ha impulsado la caída de la producción. Un solo oferente, muchísimos demandantes, no hay interés a hacer las cosas mejor y un sector privado que había hecho inversiones en tecnología, en capacitar a sus técnicos para atender realmente la producción, que hoy en día está prácticamente fuera del juego por esta política que ha desconocido al sector privado dentro de la producción. ¿Qué expectativas tiene el sector agrario privado con la reanudación de las subastas del DICON? ¿Por qué el sector agro necesita divisas? ¿Para qué? Bueno, por una razón sencilla, la maquinaria, la tecnología se produce en otros países. Existe un control de cambio que tiene secos a los sectores productivos. Existe un control de cambio que nos tiene desde hace 3 años. Hace 3 años que aquí no se asigna $1 de manera formal para traer repuestos para maquinaria agrícola del país. El 85% del parque de maquinaria agrícola del país está en estado de obsolescencia, es decir, ya cumplió su vida útil. ¿Qué sucede cuando usted tiene un carro viejo? Pide mucho repuesto, ¿verdad? Y si aparte no le dan los repuestos, ¿qué sucede con ese carro? Se para. Eso es lo que está sucediendo con nuestra maquinaria agrícola. Nuestra capacidad para producir cada día está más mermada. Y en este momento se le agrega algo que realmente es trágico para nosotros. No hay lubricantes en el país. Desde el mes de noviembre no se distribuyen lubricantes por los canales formales de distribución de lubricantes en los estados productivos. Esto es un país petrolero y nosotros no tenemos aceite para nuestra maquinaria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la apuesta que se está haciendo por los sectores productivos? Si aquí no se recupera la producción nacional, no vamos a poder combatir la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Yo quisiera comprender cuál es la apuesta que se está haciendo por la producción nacional de alimentos y por el abastecimiento de alimentos de los venezolanos. ¿Fedeagro ha sido llamado a esas conversaciones con el gobierno nacional? Mire, si algún sector ha tenido un diálogo con el gobierno nacional, ha sido el sector productor primario. Podemos referir desde la Comisión Presidencial Agrícola del presidente Chávez. Posteriormente hubo una segunda instancia de la Comisión Presidencial Agrícola. Recordamos, Consejo Nacional de Economía Productiva, 46 reuniones durante el año 2016. El tema es si el diálogo genera resultados o no. Si usted va a dialogar para exponer la problemática, exponer las soluciones y exponer su participación dentro de las soluciones, y al final las decisiones del gobierno nacional están totalmente alejadas de la realidad y no hacen caso de lo que allí se plantea, de lo que allí se discute, entonces es un diálogo estéril. Y el diálogo estéril es lo que nos tiene en esta situación, que cada año producimos menos alimentos para los venezolanos. Ustedes saben de campo, de cultivar, de tierra. Sin embargo, hay posturas como la de Fedecámaras que indica que sin cambio político no va a haber cambio económico. Fedeagro apoya una convocatoria de elecciones presidenciales tal como ha sido planteado. Bueno, nosotros hemos dicho 2 cosas. En primera instancia, tenemos que tener un cambio de rumbo de lo que hoy en día se está haciendo, porque como lo dije anteriormente, las acciones que vemos y las decisiones políticas que se toman representan la profundización del error. Es más de lo mismo y ya sabemos entonces para dónde vamos. Bueno, en un país democrático y en respeto a la Constitución, nosotros consideramos que una elección competitiva, transparente, donde se respeten toda la Constitución es el camino por el cual debemos avanzar. Así llegó este gobierno a ser gobierno, ¿verdad? Respetando las leyes y respetando la Constitución. Pues yo creo que lo responsable ante el país, ante los 30 millones de venezolanos, es que tengamos un proceso electoral competitivo, transparente, donde ninguna de las partes tenga una ventaja sobre la otra y donde el país, el pueblo de Venezuela puede decidir cuál es el rumbo que quiere. Yo creo que eso es lo sano y al final del día eso es lo que el país necesita y va a ser lo sano. Si esto no se cumple, las consecuencias las va a pagar ¿quién? Los 30 millones de venezolanos. Y el juez de lo que hoy en día se cometa, de los errores que hoy en día se cometen, van a ser esos 30 millones de venezolanos que al final del día pondrán orden sobre el rumbo de la nación. Sin cambio de rumbo económico y, como usted dice, dependiendo 70% de las importaciones, ¿qué se vislumbra si no hay un cambio de timón, un giro en la conducción del país? Si no existe un golpe de timón, si no se entiende que el camino por el que estamos avanzando es la profundización del error y que está errado, el problema es que no tenemos suficientes alimentos. Entonces la solución es cómo producimos más alimentos, cómo generamos condiciones. Cómo generamos condiciones para el sector, que respetemos la propiedad privada, que respetemos la rentabilidad en los sectores, que no los atropellemos, que no exista más lo que estamos viviendo ahorita con los decretos regionales de los gobernadores de estado, donde pretenden ponerle la mano a un porcentaje de lo que en los estados se produce, que por cierto, hago un paréntesis en esto, no comprendemos qué sucede. Existen decretos de los gobernadores y existe un decreto del ministro de la Defensa, quien encabeza la gran misión abastecimiento soberano, pero totalmente. El gobernador dice un porcentaje tiene que ser vendido aquí y el ministro de la Defensa exhorta a los gobernadores
a que eso no lo pueden hacer porque eso es responsabilidad de la gran misión Abastecimiento Soberano. Pero por el otro lado entonces vemos a las cabecillas de los cuerpos de seguridad regionales, caso específico del Estado Guárico, donde dice que la Policía Regional va a colaborar en que se cumpla el decreto del gobernador. Entonces, bueno, lo primero que quisiéramos saber aquí es cuál es la ley que realmente tenemos que cumplir, la del gobernador o la del Ministerio de la Defensa y la Gran Misión Abastecimiento Soberano, porque esto lo que va a generar es la anarquía cuando no sabemos por qué rumbo tenemos que caminar. ¿Cuál es la fotografía actual del campo venezolano? ¿Cuál es la superficie sembrada en hectáreas? ¿Cuáles son los rubros principales que requieren la mesa de los venezolanos? ¿Y en qué parte del ciclo estamos? ¿Ustedes están sembrando, están cosechando o eso depende de los rubros? En este momento debería comenzarse a preparar el ciclo invierno, que es el ciclo más importante del país. Como te decía, producimos 30% de los alimentos que consumimos. Todos los rubros están en la misma situación, en caída de la producción. Venezuela tiene un potencial de 34 millones entre ciencia, agricultura y ganadería, y podemos decir que en este momento, si acaso el 30% de esos 34 millones de hectáreas están en producción para Venezuela. Una gran oportunidad porque podríamos multiplicar por 3 lo que hoy en día estamos produciendo. Venezuela pudiese ser una potencia, pero hay que entender que el camino no es el monopolio, la centralización, los controles y el respeto a la Constitución. El camino es cómo generamos condiciones para ello. Si no se entiende el problema y no se trabaja en la solución, las consecuencias serán más caída de la producción, más desabastecimiento para el país. En el escenario de que haya elecciones tal como está planteado, independientemente de que resulte reelecto el presidente Nicolás Maduro, que ya ha anunciado su intención de ser el candidato del PSV, o en el escenario de que gane un candidato identificado con la oposición, o quizá no con la oposición, pero sí en contra del actual gobierno. Apartando las ideologías o las afiliaciones políticas, si ustedes como FEDEAGRO fueran llamados para aportar su experiencia técnica e indicar qué es lo que se debe hacer, ¿cuáles serían las medidas urgentes y cuáles a mediano y a largo plazo? En primera instancia, devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó y que el sector público ocupa el rol que le corresponde. La labor del Estado es estar la línea política, las condiciones para que el sector privado pueda trabajar zapatero a sus zapatos, respetar la propiedad privada, respetar la Constitución, generar rentabilidad en los sectores. No hay sector que pueda producir si usted lo condena a trabajar a pérdida, y entender que el camino es cómo recuperamos la producción, no cómo le ponemos la mano a lo poco que se produce. Cuando el gobierno nacional comprenda eso y genera las condiciones para el sector privado, vendrá el resto de las cosas que necesitamos. Hay que caminar de la mano de la capacitación y de la tecnología. El conocimiento y la tecnología son la base de la Venezuela agrícola del mañana y de la Venezuela que todos soñamos para el mañana. No vamos a poder recuperar el país si no recuperamos el sector primario y si no abastecemos nuestra población de nuestros alimentos. Cuando esto se comprenda, esperamos que en el próximo gobierno, sea quien lo encabeza, esto tenga que entenderse, porque si no, las consecuencias serán las que ya hoy vivimos. Desabastecimiento, caída de la producción y más trabajo y más sufrimiento para los venezolanos. Como vocero de gremio, ¿qué les dice a los venezolanos que a fin de cuentas son el eslabón último de la cadena y es el que tiene las dificultades más grandes para conseguir el alimento que necesita poner en su mesa? Que aquí los productores agropecuarios del país estamos abocados a intentar abastecer de todos los alimentos que los venezolanos necesitamos y lamentablemente no hemos tenido un gobierno que con su política apoye el camino de la recuperación. Nosotros quisiéramos poner en los platos de los venezolanos, en la mesa del venezolano, todos los alimentos que necesita y en las mejores condiciones de precio y de calidad, pero para esto necesitamos un gobierno que nos apoye y que impulse el camino de la recuperación de la producción nacional. No hay otra manera de que los venezolanos volvamos a tener tranquilidad para conseguir nuestra comida que no sea recuperar la producción nacional de alimentos. Aparte que es un compromiso con Venezuela y con los venezolanos, es apostar por lo hecho en Venezuela. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra apuesta y nuestro mensaje a los consumidores, que sepan que estamos trabajando para atenderlos a ellos, pero necesitamos que el gobierno entero, que la estructura política del Estado apunte al apoyo de ese camino que lamentablemente no hemos tenido en los últimos 15 años. Gracias por venir a compartir sus ideas con nosotros. Siempre a la orden. Despedimos esta entrevista a Venevisión con Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Gracias por acompañarnos, quédense. Al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas, aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Armani Privé presentó su nueva colección inspirada en la feminidad. Giorgio Armani llevó a su pasarela mini vestidos ultra femeninos y elegantes, acompañados de zapatos casi planos, estampados de cielo brumoso con pañuelos decorativos, plegados en forma de flores que llevan en la solapa las chaquetas de sastre y algunos pantalones en seda fina y tejidos de satén. Sin duda, una propuesta innovadora en alta costura, donde invoca la feminidad como arma de seducción. Y Justin Timberlake fue criticado por usar la imagen de Prince. Luego de su actuación en la última edición del Super Bowl,
el cantante protagoniza una nueva polémica. Tras haber interpretado en un piano I Will Die For You, junto a una aparición de Prince, los familiares del genio fallecido aseguraron no haber autorizado a Timberlake. Se pudo conocer que Omar Baker, hermano de Prince, publicó en una cuenta de Twitter que no se les había pedido permiso y que tampoco accederían. La prometida de la estrella de Minneapolis escribió que él le pidió que nunca permitiera que alguien le hiciera un holograma. Los medios internacionales no paran de reseñar al respecto, pero ni Justin ni sus representantes han emitido comentario alguno. Ahora veamos cómo Maluma le cantó cumpleaños a Neymar. El colombiano ofreció un show privado en la fiesta de cumpleaños del futbolista. Maluma compartió por sus redes sociales el momento en el que entonó el cumpleaños feliz para él y se puede ver al brasileño conmovido. A la celebración asistieron su novia Bruna Marquezine, su hijo David Luca y algunos compañeros. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis. Nos vemos a mediodía. Normal, te canta cumpleaños Maluma, pues. Y fue un rumbón el de Neymar en París, un rumbón. Así llegamos nosotros al final de la emisión matutina del día de hoy. Pero quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Más información enseguida con Elizabeth Márquez y Ángel López. Nos despedimos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana. Fuerte abrazo.